Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, os traigo un vídeo un poco diferente a lo que estáis acostumbrados de Battletech y todo esto. Pero bueno, como el canal va de hacer cosas, de crear cosas, de pasarlo bien en definitiva, os traigo un vídeo de cómo renové la mesa con la que jugamos a Battletech el pequeño y yo. Bueno, si alguno no se acuerda, que seguro que ninguno, porque no veis ningún vídeo, ni vais a suscribir, ni dais a campanita, ni dais nada, suscribiros y dais a campanita y todas esas cosas. Bueno, si alguno vio algún vídeo, me imagino que vería esta mesa que estáis viendo en la imagen un poco chapucera. Estaba hecha con un suelo laminado, unas tablas por debajo y bueno, de momento cumplía su función, pero bueno, se quedaba ahí un poco chapucillas. Fue entonces cuando me mandó una foto un ex compañero de trabajo que, bueno, como veis hay unos cajones, que es donde viene el material, es de una madera prensada bastante dura. Y en principio, bueno, no le di importancia, dije, ¿para qué quiero yo más trastos todavía? Si tengo esto atestado, ya no sé qué hacer con ellos. Pero se me encendió la bombilla y dije, ostras, espera, igual utilizo y la cambio la mesa esta de aquí, porque además puedo meter cositas dentro y todas estas cosas. Y al principio quería coger 6, pero solo tenía 5, con lo cual, bueno, aparte que eran los que me cogieron en el coche. Cuando llegué a casa los coloqué todos uno en hilera, pensaba hacer una pedazo de mesa descomunal, pero me di cuenta de que era demasiado descomunal. No tenía sitio en el salón, era un desastre. No, tal. Entonces junté esos 5 así en hilera. Como veis el mat coge perfectamente y bueno, es una dimensión así reducida y yo creo que es suficiente. Así que nada, me puse manos a la obra y lo primero que me puse a hacer, pues bueno, fue arrancar unas pegatinitas que traía y a quitarle las tapas de tapas que traía para utilizarlas más tarde. Afortunadamente no venían clavadas, venían con tornillos, tenía la cabeza de tornillo Torx y lo segundo que tenía que hacer era quitarle las patas. Patas lo que me temía era que estuvieran clavadas con puntas de estas de tipo palé, que no hay Dios quien las saque. Son puntas que vienen con de broca y sacarlas es bastante difícil sin lidiar. La madera, al fin y al cabo, es madera prensada, no es madera de pino, o será madera de pino pesada. Y bueno, era la primera o la segunda, pero las otras saldrán. Así que nada, me puse a mirar a ver cómo quitarlas y me fijé que tenía los mismos tornillos para amarrarlas debajo. Pero cuando quité el primer tornillo, pues las otras no salían. Y por la parte de dentro, me fijé que tenía otras tablitas pequeñas, igual de la misma dimensión, por dentro, que tenían lo mismo, dos tornillos que las amarraban. Digo, bueno, si son tan largas, seguro que enganchan también las patas de abajo. Y efectivamente, quité las primeros tornillos y salieron fácil. Esas tablas luego, las que están por dentro, las junté y las aproveché para hacer como unos separadores por dentro y demás. Lo bueno es que, a ver, las tablas por fuera, tapas, están un poco estropeadas del tiempo, el transporte y demás, pero al quitarlas y darle la vuelta quedaron mucho mejor. Estaba la madera limpita, estaba bien, así que nada. Lo bueno es que tenemos ahí un sitio estupendo para guardar toda la cacharrería, toda la historia de los mat. Podemos guardar aquí dentro. Yo creo que incluso me coge. La funda de los mat no me coge, pero el mat probablemente sí. Así se me va. Esto luego lo quitamos una pistola de calor, pero es en todas estas así como esta.
Como os comentaba antes, las patas pues vienen con tornillos también. Lo que pasa es que me costaba bastante encontrar, pues estaban embutidos dentro de la madera, bien atornillado a toda mecha y bueno, lo típico, fabricación industrial y con taladros probablemente habré comprimido y lo había metido pero hasta el alma. Me costaba bastante encontrar la cabeza. Aquí me llevo la sorpresa de que cuando quito la tabla, en lugar de salir todas las demás, pues solo sale esa primera. Ese tornillo que acabo de quitar o un par de tornillos solo enganchan esa primera tapa. Y son como unas 5, creo recordar. 5 tablitas. Busco que te busco. ¿Dónde está la cabeza aquí? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo nada. ¿Cómo cavar esta gente las patitas estas aquí? Aquí es donde encuentro que al quitarle estas tapitas que se ven por dentro, se ven los tornillos que atornillan el resto de los soportes o de las patas, y que también esas tablas están súper ajustadas ahí metidas, con lo cual lo primero que se me ocurre, vienen como dos por cada parte, y lo primero que se me ocurre si luego lo estoy quitando es, digo, ostras, esto para compartimentar el cajón está, pero vamos, fabuloso. Y bueno, pues después de comprar las cosas, pues mides, ¿no? A ver si te vale lo que compraste, si llega a la pared, si es suficiente. Hombre, afortunadamente compré los tornillos que tengo pensados para agarrar un cajón a otro. Los compré bastante largos, por si las moscas, porque no tampoco me sabía exactamente la medida que tenía la pared del cajón. Pero bueno, nada, no hubo desgracia. Lo cierto es que la manufactura del cajón estaba hecha, pero a perfección, ¿no? Se nota que venía de Alemania, vamos, porque estaba encajada todo perfecto. Ya os digo, la parte esa de dentro, ya veis que queda encajada, no hace falta ni atornillarla una sobre otra. Queda a presión, bueno, la de arriba al presionar un poquitillo la parte de abajo, pues bueno, queda un poco más floja.
Bueno, pues por desgracia se me había acabado la batería de la cámara y nada, no me di cuenta y había avanzado ya bastante, había quitado ya todas las patas con las veis ahí amontonadas y ya había atornillado varios módulos, como veis. La forma de atornillarlos es con un tornillo de métrica 8, cabeza hexagonal, y las tuercas que utilizo para la madera son unas tuercas que son embutibles, con lo que tengo que hacerle primero un agujero del diámetro del tornillo de métrica 8, y una vez pongo la tuerca y el tornillo lo doy con el taladro y la tuerca se embute y se clava con unos clavos que tiene por los laterales en la madera, con lo cual queda bastante bien agarrado todo el conjunto. Y bueno, aquí veis el proceso de taladrado de los paneles para unirlos unos a otros. Y bueno, empecé a unirlo así como si fuera una estantería, porque bueno, como todo aglomerado pesa bastante, y la idea que tenía era volcarlo luego boca abajo para poder ponerle las patas y demás, y de momento bueno, pues necesitaba ponerlo así en este sentido. Toca pues dejarlo bien a paño, como se dice aquí, que es que se quede perfectamente alineado, y nada, taladrar para colocar las tuercas que comentaba. Las podéis encontrar en cualquier tipo de centro estos de bricolaje, cualquier ferretería las tienen. Para que no se te mueva todo el conjunto cuando lo taladras, como veis le coloqué unas prensillas de madera para sujetarlo bien y que no se deslice un panel con otro y quede el agujero descentrado. Y bueno, cuando estás más pendiente de fabricar el tema y estás concentrado, pues se te va la olla de las cámaras. No me acuerdo de ponerlas y si se me apagan, etcétera, etcétera. Pero bueno, como podéis ver, bueno, ya había montado lo que eran todos los módulos, los había volcado contra el suelo, que es lo que había comentado, porque es muy pesado. Le puse una tabla para que pudiera meter luego los dedos, porque para cogerlo con las manos, porque esos dos cajones que veis encima a modo de soporte para lo que será la meseta principal. Y claro, ahí ya iba a pesar lo suyo. De hecho, estos días me duele un poco la espalda por haber hecho un poco el bruto. La primera vez que puse las ruedas, que veis ahí, las puse con unos tornillos muy simples, muy mondos y virondos, y cuando me puse a volcarlo para ponerlo ya de pie, se me rompió, el soporte no es que se rompiera la rueda, sino donde estaban los tornillos se salieron, no aguantaban por el peso, muchísimo. De hecho la muevo por la casa y retumbo la casa entera. Y nada, y estaba corrigiendo el problema, estaba metiéndole unos tornillos mucho más regios, estaba poniéndole también un poco más de distancia al suelo para que aumentase la altura de la meseta, para tener una altura cómoda para estar de pie pues jugando, o cuando hagamos vídeos el Peque y yo, incluso tener así como un mostrador sobre el que estar sin estar sentados, para no estar demasiado alto, etcétera, etcétera. Y ahí estaba ya terminando de colocar las ruedas. Me llevó un poco de tiempo y nada, lo siguiente sería levantarlo. Y llega el momento del powerlifting. Vamos, chavalote, ¡apale, apale! La leche. Ya os digo que me costó un huevo y parte el otro. Y ahora tengo que echarlo hacia un lado
para que no se me caiga ni sobre la tele ni el resto de muebles. Y bajarlo muy lentamente porque ya os digo que la primera vez que hice esto es la segunda vez que lo hago. Al posarlo ahí, la rueda cuando de hecho ahora mirad, fijaros, clock, cuando me hizo ese tal, por eso miro ahora un poco mosqueado, cuando me hizo ese juego, pues se partió el tornillo, porque pesa un cojón. Ahí estamos celebrando la victoria. Y nada, ahí tenemos ya la mesa semi terminada. Me falta ponerle las tapas de la parte de arriba, pero bueno, eran las tantas de la noche ya. Tenía que hacerle unos rebajes y bueno, a ver, aunque vivo en una casa un poco aislada, tengo vecinos, era un día que estaba la gente por ahí todavía y no era plan de ponerme a hacer los rebajes con la caladora para que me entrasen los soportes de las tablas. Nada, presentes ahí, voy a mirar a ver cómo poner las bisagras, porque esas son unas bisagras un poco raras. Son unas bisagras de superficie, no son de embutir, no tienen regulación y bueno, no sabía muy bien cómo ponerlas. Así que nada, estuve ideando formas de cómo calcular correctamente la posición de la bisagra, pues con una pequeña tablita de aquellas, enfrentando una a otra. Quería que me quedase cuando cerrase la tapa lo más ajustada posible. Aunque bueno, a ver, aunque están muy bien hechos los cajones, evidentemente no es algo que esté hecho para ser un mueble. Está hecho para albergar una mercancía, protegerla, porque es una mercancía un poco complicada. Y bueno, encajan, ya ves, se ve muy, como dirán los argentinos, muy prolijo, pero no era así tampoco, ¿no? Había que ajustarlo bastante. Quedaban por ahí, qué sé yo, medio centímetro, unos milímetros, que se descuadraba un poco y bueno, había que ver cómo hacerlo. Así que nada, estuve ideando un poco y ya os digo, cogí las bisagras, las enfrenté una con otra y al final encontré la solución, pues eso, de calcular con otra tablita para ponerle la que es la tabla de arriba, cogerla con unas prensitas y poder atornillarla en condición. Los tornillos que me admitía la tabla tenían que ser muy chiquitajos, muy cortos, para no atravesarla de una parte a otra. Y no tenía yo todas conmigo de que al ser tan larga como la quería dejar, no terminase apoderando la tapa al tornillo y que las partiera. Pero bueno, la primera prueba que hice, ya os dije que eran las tantas ya de la mañana, estaba ahí un poco ya cansadete. Fue con una tablita a ver cómo me quedaba más o menos, la terminé acoplando a la que es la mesa y en principio aguantó. A ver, quedaba muy flojeras, parecía que estaba muy débil, pero una vez que logré que hice los rebajes para poder unir por la parte de abajo y que me quedaran las tablas lisas, hice los rebajes para ponerle los soportes entre tapa y tapa. Nada, al distanciar ya más las bisagras y coger unas cuantas tablas, ya quedó pues perfectamente. Y así que nada, trabajo finalizado.
Ahí ves la mesa más o menos como quedó, con ruedas para poder moverla. Y luego le metí una capa de pintura en gris tiza. Ahí salgo el guaperas. Veis los detalles de las tablas para hacer las sujeciones. Lo que coge. Y bueno, el objetivo ahora sería pues intentar darle una tonalidad de piedra, como si fuera un pedazo de piedra puesto encima de un pedestal. Y bueno, a base de lavados en negro, pinceles secos, bueno, ya sabéis un poco los que tengáis experiencia con miniaturas y demás a lo que me estoy refiriendo. Así que, bueno, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido viéndome hacer el toto y nada, darle a like, suscribiros, etcétera, etcétera. Adiós.